Si bien gracias al petróleo y a cierta apertura comercial, en la década de 1970, Irán era más rico que todos sus vecinos, esto no redundaba en un alto nivel de vida de la población. Los beneficios del régimen se los llevaba mayormente el círculo cercano al Shah y los empresarios que hacían negocios con el Estado. Esto generó que la oposición al régimen fuera cada vez mayor. Como cereza del pastel, el Shah hacia 1975 decidió liquidar el ficticio sistema parlamentario e instaurar su partido único llamado Rastajiz o Resurgimiento. Mientras que en su cabeza el Shah creía ser popular, paseando por Europa y vacacionando en centros de esquí, el pueblo iraní se enfadaba cada vez más con cada día que pasaba. Esto terminó por hacer estallar la situación en 1978, en un gran movimiento que clamaba por mayor libertad, democracia y principios islamistas en la sociedad. Entre los manifestantes había estudiantes y profesores universitarios como también islamistas y trabajadores, todos coincidían en acabar con ese régimen, aunque el islamismo se terminaría imponiendo y gobernando. El Shah, tras haber reprimido a su población en varias ocasiones, se dio por derrotado y abandonó el país en su propio avión. El poder caería en manos del ayatolá Ruhollah Jomeini, el cual declara la República Islámica de Irán, que llega hasta el día de hoy. El líder religioso había estado exiliado desde noviembre de 1964, por oponerse al gobierno del Shah y su cercanía con Estados Unidos. El 1 de febrero de 1979, mientras el Shah se encuentra fuera del país, Jomeini regresa triunfal y es recibido por 3 millones de personas que van a su encuentro. Su apoyo popular es indiscutible. Su imagen es la de un gurú que vela por la armonía universal, pero pronto se descubrirá otra faceta. Mientras estaba en París, Jomeini había prometido un sistema político democrático para Irán, pero una vez en el poder, abogó por la creación de una teocracia basada en la teoría del Velayat-e Faqih, creado por él mismo. Según esta, el líder del gobierno debe ser un experto que conozca los mandatos de Dios con un poder suficiente para solucionar los problemas de la comunidad. De esta forma, Jomeini instaura una república islámica chiita, donde se elige presidente cada 4 años, pero donde él permanece como líder supremo de forma permanente. Jomeini asume el poder con la idea de exportar su régimen en toda la región, con la frase, hasta que el grito, no hay más Dios que Alá, resuene en todo el mundo, habrá lucha. ¿El Islam es política o no es nada? El líder de Irán desde un primer momento tampoco reconoce a Israel, llegando a decir, todos debemos levantarnos, destruir a Israel y reemplazarlo con la heroica nación palestina. Su sucesor y actual líder supremo, Ali Jamenei, en la misma línea define a la nación hebrea como tumor canceroso que será desarraigado y destruido. En la República Islámica de Irán, si bien se realizan elecciones, el líder supremo del Islam es la máxima autoridad política y religiosa, incluso por sobre el presidente electo. Es además el general en jefe de las Fuerzas Armadas. En el marco de la Revolución Islámica de 1979, se produce la toma de la embajada estadounidense por parte de 300 estudiantes iraníes, los cuales tomaron como rehenes a 66 personas durante más de 400 días. Esto genera un conflicto con Estados Unidos, que incluso intenta el rescate con una operación militar fallida. Tras la muerte de 8 militares norteamericanos sin haber rescatado a nadie, la situación le costaría la reelección a Jimmy Carter, frente a su rival Ronald Reagan, que se convertiría en el nuevo presidente de la nación. A partir de 1979 el régimen islámico adopta una línea antioccidental, apoyando a la resistencia palestina contra Israel y buscando la desaparición del Estado judío. La nueva República Islámica, sin embargo, no entraría en guerra con los hebreos, sino que iría a la guerra contra su vecino árabe, Irak, en septiembre de 1980. El principal motivo fue la intención por parte de Irak de anexar la provincia petrolera de Khuzestán, como también el deseo de Saddam Hussein, líder iraquí, de convertirse en el referente en Medio Oriente. El por entonces líder de Irak, Saddam Hussein, era uno de los fundadores del Partido Árabe Socialista Baas, y desde 1968 era vicepresidente del país.
Para 1974 ya era la figura más influyente del gobierno y pudo forzar al presidente al-Bakr para que nacionalizara el petróleo, cuyos ingresos invertiría en la industria armamentística. También impulsó la censura de los otros partidos, creando la dictadura del partido Baas. Para el año en que Irán realiza su revolución islámica chiita, el joven Saddam salta a la presidencia de Irak derrocando a su propio presidente. Con esto en vista, Irán e Irak tenían gobiernos opuestos. Irak con Hussein a la cabeza era un gobierno árabe nacionalista y musulmán sunita, mientras que Irán era persa y musulmán chiita. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jomeini, antes de que estalle el conflicto había estado impulsando levantamientos chiitas en Irak, intentando de esta forma exportar su revolución al país vecino. A pesar de tener un gobierno sunita, Irak también era de mayoría chiita, por lo que las revueltas ponían en peligro al gobierno de Saddam Hussein. Todo esto hacía que el conflicto directo fuera inevitable. Hacia septiembre de 1980, Irak invade Irán, ante la negativa de este de darle una salida al mar. Irak ataca con 190.000 soldados y 2.200 tanques, dando comienzo a la sangrienta guerra entre ambos países. Irak recibe apoyo de Estados Unidos y Francia, pero también de la Unión Soviética, así como de Arabia Saudita y Kuwait de mayoría sunita que, como todo el mundo árabe y sunita, temen la revolución chiita radical del gobierno de Irán. El conflicto, lejos de ser una guerra de movilidad, termina por ser una guerra de trincheras y de desgaste en el desierto, con bayonetas, alambrados y armas químicas de terribles efectos en los soldados. Saddam Hussein, sabiendo que Irán lo supera casi 3 veces en población, impulsa el uso de gases venenosos para compensar la diferencia de recursos humanos. Tanta es la superioridad en personal, que los iraníes mandan a soldados al automartirio. Sin armas son lanzados a desbordar por saturación a las tropas iraquíes y a detonar campos minados para abrir el camino a las columnas de tanques. Incluso niños son reclutados exclusivamente para este fin, haciéndoles creer que se ganaban el camino al cielo irrumpiendo contra los campos minados. A pesar de esto, el avance se hace difícil y la guerra se estanca durante años en posiciones casi estáticas. Un episodio no menor es la irrupción de Israel a mediados de 1981 con cazas F-16 y F-15. Los israelíes bajo la Operación Ópera ingresan en el espacio aéreo de Irak recorriendo 1.600 kilómetros y bombardean la central nuclear de Osirak, destruyendo parte del reactor. Esta misión secreta de Israel asesina a 10 iraquíes y a un ingeniero francés que trabajaba en la base. Francia años atrás había vendido uranio enriquecido a Irak, por lo que Israel temía se usara para desarrollar la bomba atómica. Irán por su lado había bombardeado la central 10 meses atrás, pero el reactor había sido reparado. Tras el ataque israelí, la central de Osirak nunca sería reconstruida debido a la crisis económica de la guerra. Pero mientras Irán e Irak se desangraban en esta guerra, hacia 1982, Israel lanza la Operación Paz para Galilea, en la cual invade el sur del Líbano para terminar con grupos extremistas de la OLP. La llamada OLP era una organización para la liberación de Palestina, la cual buscaba por medio de atentados y política que Israel ceda los terrenos para la creación de un Estado palestino. Para el año 1982, varios grupos de la OLP estaban operando en la frontera entre Líbano e Israel, lo que genera la invasión israelí para terminar con estos. Esta invasión genera la expulsión de la OLP del Líbano, pero a un precio muy alto, sucediéndose masacres a civiles de ambos lados. La más significativa es conocida como la masacre de Sabra y Satila, donde la falange libanesa cristiana asesinó entre 1.000 y 3.000 personas. El ejército de Israel es responsabilizado de forma indirecta por estar a cargo de dichos campamentos y por haber hecho nada por evitar la masacre. Durante esta guerra en el sur del Líbano, surge el partido político y militar Hezbolá o Partido de Dios, de orientación chiita al igual que Irán. A diferencia de casi el 90% de los musulmanes del mundo que son sunitas, Irán y Hezbolá pertenecen a la minoritaria corriente chiita.
La diferencia está en que para el 90% sunita, el sucesor de Mahoma fueron los primeros príncipes o califas posteriores y para la minoría chiita el sucesor fue el yerno de Mahoma, apodado Ali. Hezbollah, tras crearse en 1982, procede a combatir a Israel en la frontera y también a realizar atentados importantes como el de Beirut en 1983. En esa ocasión un camión bomba estalló matando a 241 marines estadounidenses y 58 paracaidistas franceses. También es acusado de los ataques hacia la Embajada de Israel en Argentina y la Mutual Judía AMIA en 1992 y 1994, que dejaron más de 100 muertos. En el año 1985, Hezbollah publica su primer manifiesto, donde avisa que su objetivo es crear una república islámica como la de Irán mientras combate a Israel y Estados Unidos. De esta forma, el partido libanés se alinea con los iraníes desde un primer momento, dando pie a una alianza que sigue hasta hoy en día. Mientras Irán e Irak seguían en guerra y Hezbollah daba sus primeros pasos, los palestinos se levantan contra la ocupación de Israel en lo que se conoce como Primera Intifada. Con el alejamiento de la OLP de la zona, los palestinos que viven en Israel quedan a su suerte y poco a poco comienzan a irritarse por las condiciones de vida. Si bien Gaza y Cisjordania debían ser para un nuevo régimen palestino, como indicaban los acuerdos de 1978, Israel instala constantemente asentamientos propios en forma de pequeños pueblos. Tras lo cual envía civiles judíos y desvía recursos como agua y alimentos en desmedro de los palestinos. Para 1987, en Cisjordania existen 125 asentamientos y en Gaza 18. Esta constante presencia israelí, en lo que se supone debía ser terreno palestino según el acuerdo, genera un malestar constante y una fragmentación del territorio palestino. Esto combinado al alto desempleo, el hacinamiento, la restricción al movimiento libre y algunos enfrentamientos, generan que la situación estalle. De un día para otro, miles de jóvenes palestinos se levantan en contra de la ocupación israelí en lo que se conoce como Primera Intifada. Con apenas piedras y palos, los palestinos se enfrentan a las fuerzas de Israel en las calles de múltiples ciudades. El gobierno israelí carece de preparación para esta revuelta y responde con armas de fuego como se solía hacer en el siglo XIX. Las calles se convierten en un reguero de sangre totalizando 1.400 palestinos muertos y 93 israelíes entre 1987 y 1993. Este levantamiento pone en jaque a la estructura de Israel sobre Palestina y genera el surgimiento de varios grupos políticos, entre ellos el famoso Hamás. Por contradictorio que pueda parecer, Hamás llega a crearse con ayuda del Estado de Israel. La historia comienza en los años 70, cuando Israel empieza a financiar a varios grupos islámicos en Gaza, con el objetivo de debilitar el mando de la OLP de Yasser Arafat. La idea era dividir a los palestinos para poder controlarlos de mejor manera. Uno de los que reciben financiamiento sería el creador de Hamás. Este hombre es Ahmed Yassin, un sacerdote musulmán cuadripléjico y semiciego, que lidera el grupo Muhammad al-Islam con el cual construye mezquitas, escuelas y hasta la Universidad Islámica de Gaza. Israel permite todas estas obras y deja que Yassin cobre cada vez más relevancia, con el objetivo de que luego se enfrente a Yasser Arafat y la OLP. Pero Yassin da la espalda a Israel y durante la Primera Intifada, funda su rama paramilitar bajo el nombre de Hamás, la cual no reconoce a Israel como Estado legítimo. Las obras realizadas por Yassin le permiten controlar la mitad de las mezquitas en Gaza, las cuales son usadas como bases para esconder material militar y operaciones. El sacerdote se convierte en el líder espiritual del grupo armado y gracias a su popularidad entre los palestinos, Hamás puede prosperar con gran velocidad. Mientras esto sucede en la Franja de Gaza, hacia 1986 estalla el escándalo Irán-Contras en Estados Unidos. De un momento a otro, sale a la luz que el gobierno de Ronald Reagan le había estado vendiendo miles de misiles antitanques al gobierno de Irán, lo que estaba prohibido por un embargo que ellos mismos habían impuesto. También según la investigación, la propia CIA había comercializado toneladas de cocaína en Los Ángeles para hacerse de fondos rápidos. Con el dinero de las ventas de armas a Irán y de la cocaína, los norteamericanos financiaron a los anticomunistas en Nicaragua, el grupo apodado Contras.
Volviendo a la guerra, en julio de 1988 las partes aceptan la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU para el alto al fuego. El 20 de agosto se firma la paz, pero ya han muerto alrededor de 1 millón de personas, 600.000 iraníes y 400.000 iraquíes. Hubo 2 millones de heridos y 4 millones de refugiados, pero las fronteras no han cambiado casi nada. Las economías de ambos países están exhaustas, las ciudades y la infraestructura petrolera quedan resentidas severamente durante varios años. A pesar de esto, ambos países se declararon vencedores. En la Irak de Saddam, el fin de la guerra con Irán se conmemoraría cada año como un día de gloria nacional. La nación persa, por su lado, se tiñe de luto en junio de 1989 tras la muerte de su líder supremo a causa de un infarto a sus 89 años. Unas 10 millones de personas salen a las calles a llorar desconsoladamente la muerte de su líder religioso y político. Su reemplazante es elegido por asamblea, y no es otro que Ali Jamenei, actual líder supremo de Irán. Tras el cambio de liderazgo y durante la década de los 92.000, Irán vería un fuerte progreso en la producción de energía, en especial la venta de gas natural y petróleo. Gracias a estos recursos el país pudo acumular más de 130.000 millones de dólares de reservas, como también invertir en ciencia y educación. El desarrollo científico ha cobrado buen ritmo de crecimiento en el país, saliendo como graduados universitarios más de 300.000 personas cada año, solamente en las ramas de ingeniería, matemática y ciencias duras. Las mujeres, si bien estudian en la universidad sin problemas, son obligadas a cubrirse la piel y el pelo con el llamado hijab o velo, desde los 9 años de edad. De no hacerlo son multadas o hasta detenidas por la policía dedicada a esto. Pero a pesar de su población altamente educada, Irán mantiene una economía dominada por la presencia del Estado y por alrededor de 300 familias que hacen negocios con el mismo. La inflación es otro problema recurrente para el país, oscilando entre 15 y 30% cada año desde 1980. Volviendo al conflicto, en febrero de 1992 es asesinado el líder de Hezbollah Abbas al-Musawi junto a su esposa e hijo por helicópteros israelíes. Su sucesor es hasta hoy en día, Hassan Nasrallah. Nasrallah es una figura popular en el mundo árabe. Frecuentemente polémico, es visto por muchos musulmanes como un héroe de la resistencia libanesa y la causa palestina. Para una gran parte de la sociedad occidental y el vecino Estado de Israel es un peligroso caudillo terrorista que incita al odio antisemita. Otros lo definen como a medio camino entre un guerrillero y un político, una especie de mezcla entre el Ayatollah Khomeini y el Che Guevara, un populista de discurso islámico y un carismático táctico de guerrilla. En septiembre de 1993, la OLP representada por Mahmoud Abbas y Yasser Arafat firman con el gobierno de Israel los acuerdos de Oslo, bajo los cuales Israel reconoce a la OLP como la representante de Palestina y la OLP reconoce al Estado de Israel como legítimo. Cisjordania, según este acuerdo, se divide en 3 áreas, A, B y C. Tanto el área A como la B están bajo control civil palestino y representan un 40% del territorio al tiempo que viven allí 3 millones de palestinos. El otro 60% está dentro de la zona A, que controla Israel e incluye ciudades, rutas y bases militares israelíes. Esta división genera que la zona se vea como una mezcla de distintos parches, algunos palestinos y otros israelíes. Un detalle importante es que Israel controla los pasos entre los parches palestinos, pudiendo aislar cualquier zona en cualquier momento. Esta disposición se suponía sería temporal y se resolvería dentro de los 5 años, pero eso nunca sucedió y al día de hoy sigue todo de la misma manera. Para agregar leña al fuego, Israel continuó colocando asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania a pesar de los acuerdos de Oslo y a pesar de ir en contra del derecho internacional. Tras 6 años de idas y vueltas, en julio del año 2000 el presidente Bill Clinton convoca a Ehud Barak por Israel y a Yasser Arafat por Palestina. Discuten e intentan cerrar un tratado definitivo que termine con el conflicto de una vez por todas,
pero no es posible y emiten una resolución que no deja contenta a ninguna de las partes. Apenas 2 meses después, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visita el recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta visita es interpretada como una gravísima provocación por parte de la población palestina y provoca algunos incidentes y choques menores entre estos y las fuerzas de seguridad. No obstante, al día siguiente durante la plegaria del viernes y con la tensión entre ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes apedrean desde la explanada de las mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro de los Lamentos. La policía israelí reacciona disparando fuego real, matando a 7 palestinos en el acto y causando que se extiendan los incidentes por toda la parte árabe de Jerusalén. La segunda intifada estaba comenzando. Pronto las calles de las ciudades se llenaron de enfrentamientos entre el ejército de Israel y jóvenes palestinos, muchas veces menores de edad. En esta época comenzaron a tener lugar los ataques suicidas contra centros comerciales, restaurantes o estaciones de ómnibus. Por su parte, Israel recurre a la ejecución sin juicio de posibles sospechosos, como también a la ocupación de territorios palestinos y comienza en 2002 la construcción de un muro que separe Cisjordania y Gaza de su territorio. En marzo de 2004, es asesinado el líder de Hamas Ahmed Yassin cuando volvía de orar en su mezquita, por 3 misiles lanzados por un helicóptero israelí. A su funeral acuden 200.000 personas y su figura se convierte en un mártir del islamismo y de los palestinos en general. También en noviembre de ese año, muere de forma extraña el otro líder palestino, Yasser Arafat. Según algunas fuentes, Arafat fue envenenado gradualmente con polonio 210 por el servicio secreto de Israel. Esto lo habría confirmado el propio periodista israelí Ronen Bergman, en su libro Levántate y mata primero de 2018. Tras 2 años de violencia diaria, la segunda intifada se va apagando gradualmente hasta finalizar en 2005, con la retirada de Israel de la Franja de Gaza y el norte de Cisjordania. De esta manera Gaza queda plenamente a cargo de los palestinos, quienes en enero de 2006 tienen elecciones generales. En estas elecciones Hamas obtiene el 44% de los votos frente al 41% del grupo Fatah, por lo que pronto se caldean los ánimos. Hamas denuncia a Israel por encarcelar a varios candidatos suyos y por otro lado Fatah no reconoce la victoria de Hamas. Esto genera que Palestina se separe en 2 grupos distintos, por un lado Cisjordania gobernada por Fatah y por el otro lado la Franja de Gaza gobernada por Hamas. Hamas instalada en Gaza no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, ni acepta la resolución de la ONU de 1948 mediante la cual se establecía la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Por otro lado, Fatah en Cisjordania tiene una política de reconocimiento hacia Israel pero se encuentra en disputa por los asentamientos israelíes en su territorio. Israel desde 1967 poco a poco ha ocupado 61% del territorio palestino de Cisjordania con pueblos y bases militares. Y además posee el control absoluto de las rutas y accesos al país, dejando a los palestinos viviendo en una cárcel gigante. Esto ha sido condenado por la ONU y por el derecho internacional pero nunca ha sido resuelto. Aún peor, el presidente Benjamin Netanyahu ha propuesto anexar todo el territorio como parte de Israel de forma definitiva. Volviendo a la Franja de Gaza, desde su retirada en 2005, Israel ha cerrado Gaza al mundo por tierra y aire, dejando solo 3 puntos para el comercio que son controlados por su ejército, asfixiando a los palestinos comercialmente. Hamas ha aprovechado este bloqueo para presentarse como el padre protector de los gazatíes, realizando todo tipo de acciones sociales en escuelas y hospitales, lo que ha aumentado su popularidad. Además de esto ha respondido comprando armamento y construyendo túneles debajo de la tierra que cruzan a Egipto de forma subterránea para poder comerciar. Mientras todo esto sucede en Gaza, en el norte de Israel, en la provincia de Galilea se vuelve a reavivar el conflicto contra Hezbollah, luego de que el grupo chiita asesine a 8 soldados israelíes y secuestre a otros 2. El gobierno de Israel tomó el hecho como un acto de guerra y reaccionó bombardeando varias partes del Líbano, para luego lanzar una invasión con hasta 30.000 soldados.
También impuso un bloqueo aéreo y marítimo. Hezbolá con sus recursos realizó una guerra de guerrillas e incrementó los lanzamientos de cohetes. Tras 34 días de combates, 1 millón de personas habían tenido que huir de sus hogares y varios cientos habían sido asesinadas por los bombardeos de ambos bandos. El Consejo de Seguridad de la ONU, tras emitir una resolución, hizo un llamado al alto al fuego que fue escuchado por ambas partes, finalizando el combate de manera general. Las bajas por parte de Israel fueron de 121 soldados muertos y 43 civiles, 20 tanques destruidos, 4 helicópteros y 1.244 heridos. Las bajas libanesas fueron 250 combatientes muertos y 1.109 civiles asesinados.